acompaña aquí en los estudios Ángel Delgado, analista político. Ángel, un placer, como siempre, tenerte aquí en los estudios. Muchas gracias por la invitación. A ver, hay que esperar algo del mensaje a la nación. Hay una suerte de pesimismo, Bueno, de sensación de que no se va a decir nada, pero por otro lado hay necesidad de que se diga algo. Sí, yo creo que se debería y decir cosas importantes. Por ahí se ha dicho que se espera un discurso potente de esperanzas. Sí, porque eso es lo que falta. Mira tú, el gobierno nacional Boluarte, si bien es cierto que ha dejado atrás la retórica de la constituyente, las poses radicales, cuando ella gobernaba con Castillo, esa etapa ya se ha sido superada, hereda de esa etapa dos problemas muy serios y que en las encuestas están apareciendo como principales. Uno de ellos es la manifiesta incompetencia frente a las distintas políticas públicas. En la encuesta aparece el tema de la inseguridad, pero podríamos hablar de salud, del abandono del campo, no resolver el tema de la reconstrucción en el norte. En fin, creo que en las distintas materias de la gestión pública hay un déficit marcado que viene de atrás y que el gobierno nacional Boluarte sin Castillo no ha logrado superar. Ese es un aspecto. Y el otro aspecto que aparece en la encuesta es la conciencia, que ya cada vez se visualiza más, de notas de corrupción bastante marcadas, frente a los cuales todavía el foco de la opinión pública, de la prensa, incluso de la Fiscalía, no devela como debiera ser. Por ejemplo. Últimamente hay una denuncia importante de la señora Gutiérrez, que podrá hablar por la herida probablemente, pero debería investigarse esa licitación. Si es cierto que no hubo la llamada del premier, de la presidenta a ella, habría que pasar a una investigación para saber y descartar. Entonces yo creo que en el mensaje de mañana estos temas deberían quedar claros. El tema de la corrupción, por supuesto, porque la involucra directamente a ella, hasta se habla de plagio, ¿no? Entonces hay que tener la misma vara que se tuvo con Pedro Castillo, indudablemente, ante delitos que son iguales. Y en el tema de la competencia para resolver problemas, yo creo que ahí la señora tiene que hacer un enorme esfuerzo para superar justamente el desastre que significó ese año y medio en la cual ella estuvo casi el 90 y tantos % conjuntamente como vicepresidenta, número 2, vocera, ministra de Estado, etcétera, y hacer un gran esfuerzo para, como ya no quiere ser un gobierno de transición, porque Parlamento y Gobierno han abandonado la tesis de adelantar las elecciones. Mira tú, claro. si se hubiera ratificado la fecha de abril, estaríamos hoy a 8 meses y estaríamos quizás conversando sobre la campaña electoral, los partidos. Yo no digo que los problemas iban a superarse, pero los miraríamos con la perspectiva y el ánimo que ya va a acabar algún día y mejorar la cosa. Entonces, la tarea de relanzar el país, de tener un nuevo oxígeno, un nuevo aire, para recuperar la democracia, las instituciones devaluadas, relanzar la economía que está paralizada, no hay inversiones hasta la fecha, le iba a corresponder al nuevo gobierno. Y el régimen de la señora Boluarte hubiera cumplido un periodo de transición. Pero como eso se ha cancelado, ella en su mensaje del 28 tiene que dar una imagen y hacer propuestas tanto de políticas como de nombres de ministros de verdad para poder asumir los 30 y tantos meses que faltan hasta julio, que es una barbaridad en un país crispado, en crisis y profundamente polarizado. Claro, que se siente larguísimo, ¿no? Como un se tiempo siente se siente eterno. Que falta demasiado. Así Ahora, la presidenta no puede venir con un recuento nada más de todo lo malo que hizo Castillo, que es una tentación facilista. Es decir, encontré el Estado así y de alguna manera, como lo encontré tan mal... Y sería una autocrítica. Bueno, eso lo puede decir a México. O justificar y decir, bueno, pero es lo que he encontrado, una desgracia, y en medio de la desgracia lo poco que hemos podido hacer es esto. No, tiene que empoderarse. Las alianzas políticas le van a permitir a la presidenta, le van a garantizar la supervivencia, porque no termina de despejarse o de salir de la mente de muchos, entre ellos muchos inversionistas, la sensación de estar viviendo todos los días en la inestabilidad. ¿Durará o no durará? No hay, y nadie puede invertir ni apostar en un país si no sabe si la presidenta va a terminar el mandato o no, siquiera. Sí, bueno, eso es una incógnita que solo se resolverá en el camino, porque si bien es cierto que se ha logrado estabilizar la cosa a nivel de los poderes, ya no estamos, después del 7,
donde el Parlamento llegó a un punto culminante esa política de oposición a Castillo y frenó durante 2 años con sus mesas directivas y su mayoría los arrestos totalitarios y agresivos que podría tener contra la democracia. Después de eso se ha producido una suerte de ruptura de esa alianza, de ese bloque que garantizaba un equilibrio democrático, y por lo tanto ahora, para poder gobernar el Parlamento y tener una mesa directiva, tenían que incorporar inevitablemente a un sector de la izquierda. ¿Era cuál? El Partido Magisterial, o Perú Libre u alguna de esas facciones que había. Finalmente ha sido Perú Libre el que ha aceptado el envite. Claro, también ha cobrado su cuota. Aquí ya se habla de Acuña, pero no se está hablando de la jugada que hace Cerrón. Cerrón ha perdido su bancada, creo que de 37 son 12, sí, pero se fortalece hacia futuro, porque a cambio de eso le han dado ostensiblemente, mira tú, el seguro. Un militante de Perú Posible, el doctor Linares, médico de Huancayo, va a asumir la jefatura de la institución más poderosa del Poder Ejecutivo, en fin, de este sistema de prestación de salud a los trabajadores. 14.000 millones y puestos de trabajo para muchos. Entonces, ahí hay una... ¿Está Dina Boluarte nuevamente por la supervivencia que también destacaba Adriana Tudela apelando al cuoteo? Por supuesto que sí. Bueno, lo de Acuña está claro y el informe que hemos visto lo ratifica, es obvio, pero yo diría que más importantes son los pesos de esas dos patas. Uno, el fujimorismo, que también ha entrado a ese juego de darle estabilidad al gobierno. Quizás ahí esté algún tipo de alguna otra exigencia. Y por cierto, me queda mucho más claro lo de Perú Libre. Perú Libre tenía como partido político, uno de los pocos partidos oficializados de la izquierda, 2 caminos. Uno, seguir en esta monserga de buscar reponer a Castillo y a todos sus cómplices. Pero que parece se han dado cuenta es una además eso no va guerra perdida de antemano. Sí, además lo devalúa porque es un poco... En fin, ahí es... Mira, si bien el país está en contra del gobierno y del Congreso, ahí están las encuestas para demostrarlo, el país tampoco está dispuesto que un grupo violentista manipule esta expectativa de rechazo y termine pues en acto de incendiar la pradera, quemar aeropuertos, qué sé yo. Entonces, vemos cómo progresivamente va a haber una bajada de estas acciones violentas, que no significa que no se produzcan, porque para hacer un acto violento, subversivo, incluso de tipo terrorista, tú no requieres grandes multitudes. 100, 200 personas avesadas, paramilitares, en última instancia pueden causar un gran estrago, no sé, de repente estos días, qué sé yo, pero eso no tiene respaldo social. Entonces yo creo que Perú Libre, con buen criterio, ha preferido sacrificar a algunos miembros del Congreso y apuesta, primero entra aún ya a la sociedad política, es reconocido como parte de la mesa directiva, va a tener injerencia en decisiones importantes, va a tener un canal abierto con la señora Boluarte sin duda alguna, y además de Yapa, no de Yapa, sino le han dado como una garantía anticipada la presidencia del Seguro Social, que repito, es una pera en dulce. Eso es mucho mejor que el Defensor del Pueblo y cualquier otro ministerio incluso que se le pudiera haber otorgado a este partido. De acuerdo, Ángel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros con este análisis en la previa. Vamos a ver cuánto se cumple, cuánto no y cómo vienen los próximos días. Muchas gracias y buenas noches y feliz 28. Feliz 28 también. Vamos